Bueno, ya estamos en comunicación en vivo y en directo con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Estado de Situación. No, saludándolos, agradecido yo de estar ahí presente en este reestreno del Estado de Situación, ahora en radio, y bueno, confiando que será el mismo éxito de siempre. Sí, hay toda una barra grande acá que lo quiere entrevistar y ya están levantando la mano, así que yo le voy a hacer tan solo una pregunta y seguramente muy bien. Va a tener una ronda como cuando lo llevaban, me imagino, a alguna universidad y los muchachos le hacían todo tipo de preguntas, ¿no? Bueno, adelante. Yo estaba leyendo, usted sabe que soy un habitué lector de El Correo de los Viernes y bueno, sus columnas son lógicas ahí. Y la definición que usted hizo con la reforma Rama en su segundo gobierno, especialmente cuando usted habla en una parte que dice, ¿se acuerdan a cuánta gente del Frente Amplio le pedimos colaboración para esa reforma, ¿no es así? ¿Y de qué manera fue apostrofada por los fascistas de los gremios que se creen progresistas? Poder se puede, le dice usted a Mujica, lo hemos demostrado nosotros, que bueno, cuando su reforma, que aún hoy, especialmente los más pequeños, se benefician de ella. Es una afirmación fuerte. Nunca he leído de ningún líder de su importancia una definición de esa manera a la forma de actuar de los gremios, especialmente el gremio de la educación, doctor Sanguinetti. Mire, ese fue un episodio muy notorio. Ustedes recuerdan que varias figuras docentes importantes, recuerdo el profesor Vilaró de matemáticas, por ejemplo, que fueron invitados a colaborar en aquel momento con el CODICEN, con la autoridad, para formular nuevos programas, el ingeniero Grompón, el profesor Besten, y fueron desgremializados. Entonces fue una actitud de un autoritarismo fascista realmente muy lamentable, y hay que decirlo con sus letras, sin enojo, sin agravio. Es un concepto político, ellos saben lo que hacen. Quien desgremializa por razón de colaborar con el Estado, de colaborar con la educación, es sancionado de ese modo, apostrofado, excomulgado, digamos así. Bueno, yo creo que no merece lo calificativo, ¿no? Entonces, eso es así. Ahora, lo más importante es el concepto, porque el presidente, luego de fijar la educación como prioridad, en los últimos tiempos tiró la toalla y dice que baja los brazos, que no se puede hacer nada, que no hay modo de entrarle a los consejos. Y bueno, nosotros lo que pensamos es que poder se puede. Lo que ocurre es que hay que enfrentar a quienes piensan de un modo conservador y reaccionario, a quienes piensan de un modo totalmente retrasado, a quienes no están dispuestos a aceptar ningún cambio, y hay que enfrentarlos, bueno, dentro de las normas de la democracia, naturalmente. Pero ese es el tema, y el tema está en que para cambiar hay que primero tener una idea, saber qué es lo que se quiere. No solo la idea general, sino los caminos para llegar. En segundo lugar, hay que elegir la gente adecuada para ese propósito, convencida de la idea y dispuesta a jugarse. Y en tercer lugar, hay que darle un apoyo político fuerte para enfrentar a esas fuerzas conservadoras que nunca van a aceptar ninguna modalidad de cambio que desgraciadamente predominan desde hace tantos años en los gremios docentes. Doctor Álvaro Alfonso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Doctor, usted alguna vez dijo que Argentina nos podía hacer mucho daño debido a la relación que estaba llevando adelante el doctor Vázquez en su gobierno. Y bueno, y ahora prácticamente estamos en la misma situación. Uruguay está por firmar un código tributario con la República Argentina, en la cual la AFIP puede saber si la señora de un empresario argentino se compró un pañuelo en nuestro país. ¿Cómo se sale de esta situación, o cómo se encausa la relación con la República Argentina, visto lo que va a acontecer en la próxima temporada turística, que si lo miramos ya con mucho optimismo, parece que no va a ser muy buena? Yo creo que ya hay un conjunto de medidas que restringe la actividad turística. En este caso no es con Uruguay específicamente, es con todo el mundo, porque son medidas de restricción para los ciudadanos argentinos, para que no se sientan estimulados a salir, para que estén desalentados en la posibilidad de salir y gastar fuera del país. Eso es genérico, digamos, no es con Uruguay. Pero a quien nos repercute mucho más directamente es a nosotros, porque la Argentina es el principal cliente turístico del Uruguay.
Basta pensar en los miles y miles de argentinos que tienen propiedades y que naturalmente vienen a sus casas, a quienes se les somete a impuestos si pagan con tarjeta de crédito, a la dificultad para comprar dólares, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo eso habrá que hilar, digo, no es un tema con Uruguay específicamente, pero sin duda nos golpea mucho. Lo más grave es la perspectiva de que la AFIP tenga la facultad de pedir informes sobre todos los ciudadanos argentinos que estén aquí, porque la AFIP desgraciadamente no actúa dentro de los cánones normales de una oficina impositiva. Pensemos nomás, sin ir más lejos, 2 o 3 episodios bien conocidos. Todos recordamos cuando 2 ómnibus bajaron con 250 personas, inspectores de la AFIP, en el diario Clarín. Y de qué manera el propio director, preguntado esa noche en la tele, decía que no sabía nada. No, dice, pero ¿cómo? Fueron sus inspectores, 200 inspectores, 2 ómnibus, 4 autos. No sé de qué se trata, será un tema de los inspectores. Una cosa fantástica, ¿no? Hace poco, un mes, digamos, la propia presidenta de la República dice que hay un señor inmobiliario que nos ha cuestionado. ¿Por qué no un inmobiliario que le habían preguntado simplemente cuál era la situación del mercado y habló de que estaban en un momento negativo? Todo el tema fue ese. Y entonces la presidenta, nada menos, en un discurso, dice, hay un señor inmobiliario que está diciendo que la Argentina anda mal, que se cae, que este y que el otro. Bueno, a ese señor le mandamos la AFIP, y resulta que no había hecho la declaración del impuesto a la renta. Es decir, la propia presidenta reconoce que ella manda la AFIP, que la usa en consecuencia para castigar, para presionar, para coaccionar a aquel que ose en un medio de comunicación opinar de un modo crítico al gobierno. Estas cosas, bueno, yo no puedo creer que no se hagan valer delante de la OCDE, que no se hagan valer. La Argentina, desde ese ángulo, no tiene ningún prestigio en la organización internacional. Todo el mundo justamente tiene clara conciencia de las arbitrariedades permanentes de la administración. Entonces, sentirse hoy acá obligado, constreñido, acorralado, poco menos, porque en la OCDE nos reclaman un acuerdo con los países relevantes, como se dice. Bueno, yo creo que acá hay pruebas contundentes, evidentes, rotundas, de que no estamos ante una oficina impositiva normal, sino ante una organización que se usa desde el punto de vista del Estado con finalidades políticas. Entonces, es gravísimo, porque si cada argentino que viene acá y compra un apartamento, o viene en el verano aquí, o tiene actividades comerciales, industriales aquí, cosa bienvenida para nuestro país. Hay muchos empresarios argentinos que han hecho emprendimientos acá, y los tenemos que proteger, los tenemos que acoger, los tenemos que amparar frente a una embestida de este tipo, y no, por el contrario, ofrecerles la cabeza a una impositiva que por principio odia que cualquier argentino invierta aquí. Entonces el principio del Mercosur, la esencia que es la solidaridad entre vecinos y se supone hermanos, bueno, eso es lo que está herido, eso es lo que Argentina no asume. Argentina puede seguir toda la política que quiera en lo que quiera, pero debe exceptuar siempre de todas medidas restrictivas al Mercosur, porque simplemente es violatorio de su letra y de su espíritu. Entonces eso es lo que está en juego y es realmente grave. Señor presidente, le habla Rubén Jorge Castro, el ojo del ciudadano. Recuerdo perfectamente cuando se instrumentó la reforma Rama y separaban, por gente que hoy está en el gobierno, incluso los camiones con las bandejitas de alimentos que iban destinadas a las escuelas de más bajos recursos. Todo eso, sin dudas, trajo un rezago de 15 años a un sistema que hoy dicen de palabra, porque no se está viendo en los hechos en la construcción de la escuela, por lo menos en la medida que se necesita, que se van a instrumentar las escuelas de tiempo completo. Quienes perdieron en ese camino, en esos 15 años, son los más pobres. Pero mi pregunta, señor presidente, va remitida a otro caso, en la que se ve involucrado nuestro presidente actual de la República, el señor José Mujica. En el caso de Julian Assange, cuando Gran Bretaña dice que va a entrar por la fuerza a la embajada y va a sacar a este señor que está asilado allí, Julian Assange, en la embajada de Ecuador,
sabido es que Ecuador no está respetando como debiera la libertad de prensa. Sin embargo, hay un asunto en el que nos vemos involucrados. Si Gran Bretaña entra y lo saca por la fuerza, tiene hoy el derecho de decir, perdonen, esto es político, y lo político está por encima de lo jurídico, porque eso fue lo que dijo nuestro presidente de la República, dando pie a esas ecuaciones, cosa que de ninguna manera debiera de ser. Siempre lo legal, lo jurídico debe de primar. Muchas gracias. Bueno, mire, yo sobre ese tema diría dos cosas bien claritas. Primero, el derecho a asilo está regulado por tratados internacionales y entiendo que no es un caso de asilo, porque el asilo político, ¿cuándo corresponde? Cuando un ciudadano de un país no tiene garantías en él. Alguien que hoy, por ejemplo, puede ser juzgado, yo que sé, un iraní, digamos, ¿no?, que no tiene ninguna garantía en Irán, sale del país y pide asilo político, pues no se le puede dar. Pero si un ciudadano de Estados Unidos hoy huye y viene acá y pide asilo político y la justicia en Estados Unidos lo pide, nosotros no le podemos dar asilo político, porque no es un perseguido, no es alguien que tenga falta de garantías en su país de origen. Ese es el punto. Quiere decir que yo creo que lo de Assange no es un caso de asilo. Segundo lugar, aun cuando sea así, Gran Bretaña naturalmente no tiene derecho a violar la inmunidad de la embajada. Eso también me parece rotundamente claro. En tercer lugar, bueno, ¿qué hará el Uruguay en ese caso? Bueno, yo creo que no va a ocurrir nada de ese tipo. Gran Bretaña ha manifestado una posición de diálogo con Ecuador, entiendo que ya se ha iniciado un diálogo diplomático y de algún modo se va a resolver el caso. Pero la moraleja fundamental es lo que usted señalaba recién. Primero está el derecho y luego está la política. La política transcurre adentro de los rieles del derecho. Cuando se va de ello, entramos en el autoritarismo, en la dictadura o en el totalitarismo. Muy bien, doctor Sanguinetti, buen día. Liber Trindade lo saluda. Sí, ¿qué tal? Bien, un gusto. Voy por dos temitas con ustedes. Uno es el tema que se está viviendo en ANCAP. Ya hace muchos días había un barco gasero instalado a punto de descargar, lo que no lo pudo hacer por un conflicto sindical, donde uno de los elementos era una pequeña protección para uno de los funcionarios. Luego esto desencadenó en que se le descuenten horas a los funcionarios, y hay un decreto del año 2007 que le permite a ANCAP hacer el prorrateo y el descuento de esas horas en un proyecto que fue votado en el propio gobierno de Tabaré Vázquez. Uno se pregunta, y la población se pregunta, ¿por qué siempre se es rehén del tema de sindicatos? ¿Hasta dónde va la libertad del uruguayo en torno a esto? ¿Y hasta dónde uno puede interpretar que no hay un gran circo en todo esto, habiendo tantos actores sindicales metidos también dentro del gobierno? Por ahí es una de las consultas. Es muy claro esto. La huelga o el paro es un derecho gremial para la defensa de lo que son los derechos o intereses o aspiraciones de una determinada comunidad de trabajadores. Eso tiene límites, que son los límites del orden público, los límites de hacer un daño a la sociedad más allá de lo normal, lo cual está previsto en las leyes. Por eso se prevé la posibilidad de la declaración de servicios esenciales que obliga a esos trabajadores a cumplir sus tareas en cualquiera circunstancia. En el caso además me parece que lo más irritante es que el paro se repitió o continuó porque no acepta el gremio que se descuenten las horas no trabajadas. Y eso, más allá de cualquier decreto, es un principio elemental. Nadie puede aspirar a que paraliza su actividad, a que no trabaje y además se le siga pagando, porque entonces estamos ya no en el ejercicio de un derecho gremial, sino en el subsidio a la protesta. Estamos entonces en una situación totalmente ajena y lejana. Las horas no trabajadas de ningún modo se pueden pagar. Yo diría más, la administración incurre en responsabilidad pagándole a un trabajador que no realizó su tarea. En eso la autoridad de la ANCAP lo oí hace un rato al presidente diciendo que esto era así, y yo creo que tiene razón, y fue muy claro en eso. Espero que ahora se afirme y no pase como es muy habitual en estos últimos tiempos, de que luego se da vuelta la posición. De modo que esto es clarísimo.
Correcto, gracias. Y la segunda era, dentro de este contexto tan complicado que uno ve en el país y que tantos ciudadanos, sobre todo los partidos tradicionales, lo pueden ver, ¿cómo se posiciona el Partido Colorado en todo esto? ¿Cómo ve usted la interna? Si se está aprovechando estos tiempos que, a nivel político parecen favorables, porque el gobierno parece que todos los días da cosas para hablar, lamentablemente, para la población, y si el Partido Colorado está aprovechando de alguna manera, y qué camino debería tomar. Mire, es difícil saber de lo que pudiera ser las ventajas que se estén cobrando del desgaste. Lo importante es que el desgaste existe. El partido gobierno no está respondiendo a sus expectativas y las encuestas de a poco empiezan a mostrarlo. La mera charla, la mera situación social de cada uno, en los ambientes que nos movemos, en uno o en otro, uno oye el rum cada vez más claro de que el gobierno no está manejando bien las cosas, pese a las notables condiciones favorables que le ha brindado el mercado exterior. Inéditas. En mi ya larga vida política nunca había un momento en el cual el Estado pudiera actuar con mayor facilidad por los notables precios internacionales de nuestras mercaderías exportables, por las recaudaciones también enormes que se han tenido, y pese a todo eso, uno nota el desgaste por la impericia del gobierno en el manejo de muchas situaciones, por la confusión de ideas que existen, unos empujan para un lado, otros empujan para el otro. A partir de allí, los partidos de oposición, y ahí ya no hablo solo del Partido Colorado y del Partido Nacional, ¿se benefician o no? Bueno, naturalmente tienen un cambio mucho más proclive, tienen una situación mucho más favorable, y pienso que en ese aspecto ambos partidos de algún modo se van a beneficiar. En cuanto al Partido Colorado, desde mi perspectiva, creo que sí, creo que de algún modo lo está capitalizando, aún de un modo tímido, hay que ser realista, porque todavía no se aprecia una corrida fuerte. Lo que sí está claro es que hoy ya los dos campos, el de los partidos tradicionales y el del Frente, están equilibrados en la contienda, y si hoy hubiera una elección no habría mayoría absoluta para el Frente, habría una elección muy disputada, muy pareja, y eso creo que me parece que ya es la demostración de un cambio importante, un viraje en la opinión pública. Buen día, doctor. Orlando Aldama lo saluda. ¿Qué tal? Quisiera retomar una parte de la pregunta que le hizo José Castro, porque no quisiera dejar pasar el tema de que en parte de su alocución, cuando en aquel momento el doctor Canepa hablara de la Realpolitik, nosotros estuvimos buscando la fuente del tema, ¿no?, de la Realpolitik. A nosotros nos llamaba la atención a qué estaban haciendo referencia, ¿no?, si era alguna terminología moderna, alguna, ¿no?, ¿verdad? La relación entre las Alemanias. Y resulta que encontramos ahí que tiene mucho que ver entre el libro del Príncipe de Maquiavelo y ciertas políticas alemanas del Tercer Reich. Entonces digo, eso parece como que se dejó pasar, no trascendió más nada sobre eso, la gente lo tomó como algo normal. Digo, una opinión que a usted le parezca. Mire, yo creo que desgraciadamente todos los días oímos cosas que deberían merecer una consideración muy seria, ¿no? Lo que pasa es que son tantas a la vez, que realmente se dispersa luego el comentario crítico. Expresiones, yo diría, de cuño totalitario oímos todos los días, en esa confusión ideológica que padece la mayoría de los dirigentes del Frente. Son muy pocos aquellos que tienen una congruencia, por lo menos filosófica, de saber de qué están hablando. Hay otros que son fascistas y no se dan cuenta, hay otros que usan un lenguaje nazista y no se dan cuenta, como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa y no se daba cuenta que estaba hablando en prosa, ¿no? Bueno, esto es igual, ¿no? Usan un lenguaje totalitario y les parece que es normal. Pero el que usaba el término Realpolitik fue Willy Brandt, si no recuerdo mal, ¿no? No, Realpolitik es mucho más viejo. Ah, mucho más viejo aún. Mucho más viejo, no viene de la época de Bismarck. José Ripoll le quiere hacer una... Realpolitik implica, digamos, el concepto es, me desligo de los principios y actúo conforme a mi realidad, actúo conforme a mi conveniencia y punto. Está bien. Eso es lo que quiere decir.
Doctor José Ripoll lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hace un rato, recién usted habló de la oposición, y si uno más o menos presta atención a lo que viene apareciendo en distintos medios, el término oposición como una entidad que tiene determinada presencia en la vida política uruguaya se viene repitiendo cada vez más. Desde esa perspectiva, yo le preguntaría, en su punto de vista, ¿usted cómo ve que tiene que comparecer electoralmente la oposición? Y me refiero básicamente a dos escenarios. Uno, el nacional, y B, el municipal de Montevideo. Bueno, son dos escenarios distintos, porque las reglas de juego son distintas. En el escenario nacional hay doble vuelta, de modo que eso permite la configuración de las grandes tendencias de opinión. Permiten agruparse. La doble vuelta tiene ese sentido. El doctor Valle fue presidente sobre esa premisa, digamos, ¿no? Es decir, votos del Partido Nacional en aquel momento que se hicieron volcar para él. En la última elección del doctor Lacalle, bueno, todos lo votamos en la segunda vuelta. Es decir que, desde el punto de vista de lo que llamaríamos oposición al Frente Amplio, el sistema de elección nacional habilita y permite que se sumen en los votos de aquellos que prefieren a un partido tradicional, aunque no sea el suyo, frente a un Frente Amplio al cual lo ven distante, al cual lo ven lejano en sus ideas y en sus prácticas. El tema municipal es distinto, más sencillo y más complejo. Más sencillo porque acá el ciudadano actúa más que en términos ideológicos, en términos de rendimiento, en términos de resultado, y hoy día, por ejemplo, en Montevideo, nadie, ni el más entusiasta frentista, puede sentirse contento con lo que está viviendo, no hoy, sino a lo largo de más de 2 décadas, ¿no? Con unos municipios realmente cada día más caros y cada día más ineficientes. De modo que allí la situación es distinta, y creo que la oposición debiera pensar en el tema, es decir, ver dentro de los actuales mecanismos cómo se puede hacer para sumar votos, sumar fuerzas y tratar de superar a la candidatura del Frente Amplio, que se ha mantenido victoriosa. Fíjese que en la última elección ya no tuvieron el 50%, en un departamento de Montevideo donde lo tenían con creces, sobrado. No se llegó al 50% por el Frente, pero sin embargo esos 40.000 votos que votaron en blanco y que hubieran hecho una diferencia no fueron captados por los candidatos de los partidos tradicionales, que sí que todavía hay una resistencia a votar. Entonces hay que buscar el camino, hay que tratar de considerar o bien un lema accidental con 2 candidatos que se sumen adentro de él, o bien un candidato común, en fin, hay mecanismos electorales que habrá que buscar. Personalmente soy partidario de que ello ocurra, porque la situación de Montevideo realmente amerita un cambio. Por cierto, luego va a tener una guerra tremenda el intendente que sea, no nos engañemos en eso, porque el gremio municipal, la DEON, siempre ha sido tremendo desde ese punto de vista, pero yo creo que la población de Montevideo está madura para entender que hay la necesidad de un cambio y que hay que modificar todo lo que son esas viejas tendencias, esas viejas inercias que nos han ido llevando a este decaimiento tan fuerte en los servicios públicos, pese al enorme peso de recaudación que se le impone a la gente. Doctor Sanguinetti, le agradecemos muchísimo su presencia en este primer programa de Estado de Situación Radio, y le voy a dar una noticia que sé que lo va a dejar contento, porque sabíamos que usted era un habitual televidente del programa de televisión. O en octubre, como ya nos ofreció un director de un importante canal, o en marzo, como lo queremos nosotros, seguramente va a volver Estado de Situación Televisión. Bueno, muy bien, nos parece estupendo. Son canales de información. Hoy están faltando opiniones independientes en los grandes medios, realmente están faltando. Hay información, sí, pero faltan canales de opinión, y eso sería notable. Así que yo les agradezco a ustedes la oportunidad de hoy, les deseo la mejor suerte, y ahora que empezó la primavera todos vamos a mirar
las cosas un poco mejor. Es verdad, especialmente nosotros los peñarolenses, vaya si necesitamos de Bueno, acción de sufrido, fe. pero somos igualmente, como somos una religión, Renacemos. un equipo de fútbol, entonces nos importa más la fe que los resultados. Un gran abrazo, doctor Sanguinetti. Hasta luego.